Cuando el miedo controla tu mente, recuerda lo que Dios ya ha hecho por tu vida. El miedo no solo se siente, habla. Habla cuando todo está en silencio. Habla cuando intentas dormir y tu mente no se apaga. Habla cuando estás a punto de tomar una decisión y algo dentro de ti te detiene sin explicación clara. Y el problema no es solo que habla. El problema es que lo escuchas. Porque cuando el miedo toma control de tu mente, no solo te paraliza, empieza a reescribir lo que crees sobre tu vida, sobre tu futuro y aún más profundo, sobre Dios. Te hace dudar de lo que antes era seguro. Te hace olvidar lo que antes era evidente. Te hace cuestionar lo que Dios ya ha hecho en tu historia y sin darte cuenta empiezas a vivir desde una versión distorsionada de la realidad. Una donde todo puede salir mal, una donde nada es suficiente, una donde sientes que estás solo, aunque no lo estés. Pero aquí hay algo que necesitas entender hoy. El miedo no crea su propia fuerza, se alimenta de lo que tú olvidas. Porque cada vez que el miedo crece, hay algo que desaparece de tu mente al mismo tiempo. No es tu fe, es tu memoria espiritual. Olvidas las veces que Dios te sostuvo cuando no podías más. Olvidas las puertas que Él abrió cuando todo parecía cerrado. Olvidas que ya has sobrevivido a momentos que pensaste que te iban a destruir. Y en ese olvido, el miedo gana espacio. Pero eso está a punto de cambiar. Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo cómo enfrentar el miedo, sino cómo quitarle el control desde la raíz, no luchando más fuerte, sino recordando mejor. Y cuando recuperas lo que Dios ya ha hecho por ti, algo dentro de ti se alinea otra vez. La voz del miedo se debilita, la verdad vuelve a tomar su lugar, y tu mente deja de ser un campo de batalla para convertirse en un lugar de claridad. Quédate hasta el final, porque lo que hoy recuerdes puede romper el ciclo que te ha tenido atrapado. El miedo no solo se siente, habla. El miedo no entra en tu vida como una emoción pasajera. Entra como una voz constante que se instala en tu mente sin pedir permiso. No llega de forma agresiva al principio. Llega de manera sutil, casi imperceptible, como un pensamiento más entre muchos. Pero con el tiempo empieza a repetirse, empieza a tomar forma, empieza a influir en la manera en que ves todo. Te habla cuando todo está en silencio, te habla cuando estás solo, te habla cuando estás a punto de avanzar, y lo hace con una precisión que parece conocer tus puntos más débiles. Te recuerda lo que podría salir mal, te muestra escenarios que aún no han ocurrido, te hace sentir inseguro incluso en cosas que antes dominabas. Y lo más peligroso no es que el miedo hable, es que tú comienzas a creerle. Porque esa voz no siempre suena extraña, no siempre se siente como algo externo. Muchas veces suena como si fuera tu propia voz, como si fueras tú quien está dudando, quien está retrocediendo, quien está cuestionando todo. Y ahí es donde el miedo se vuelve más fuerte, cuando deja de ser identificado como una influencia y se convierte en una identidad. Empiezas a decir, yo soy así. Empiezas a decir, yo siempre dudo. Empiezas a justificar pensamientos que en realidad no nacieron de la verdad. Pero tienes que entender algo que cambia completamente tu perspectiva. No todo lo que piensas viene de Dios. Y no todo lo que sientes refleja la realidad. Hay pensamientos que se construyen sobre el temor, no sobre la verdad. Y si no los confrontas, comienzan a dirigir tu vida sin que te des cuenta. El miedo no necesita gritar para controlarte, solo necesita repetirse lo suficiente hasta que dejes de cuestionarlo. Y cuando eso sucede, tu forma de actuar cambia. Empiezas a evitar lo que antes enfrentarías. Empiezas a postergar decisiones importantes. Empiezas a vivir anticipando problemas que aún no existen. Y sin darte cuenta, el miedo deja de ser una emoción y se convierte en una guía. Te dice cuándo avanzar y cuándo detenerte. Te dice en qué confiar y en qué no.
Te dice qué es posible y qué no lo es. Pero aquí está la verdad que rompe ese ciclo. El miedo puede hablar, pero no tiene autoridad sobre tu vida, porque hay otra voz que también ha estado presente. Una voz que no genera ansiedad, que no empuja desde la presión, que no te llena de confusión. La voz de Dios. Esa voz no se basa en posibilidades negativas, no se alimenta de incertidumbre, no depende de lo que podría salir mal, se basa en lo que ya ha sido establecido, en lo que ya ha sido demostrado, en lo que Él ya ha hecho en tu historia. Pero para escuchar esa voz, necesitas hacer algo que el miedo intenta evitar a toda costa: detenerte, observar, cuestionar lo que estás pensando. Porque en el momento en que dejas de aceptar cada pensamiento como verdad, algo empieza a cambiar dentro de ti. Empiezas a darte cuenta de que esa voz que te limita no es tan fuerte como parecía. Empiezas a notar que muchas de las cosas que temes no tienen fundamento real. Empiezas a separar lo que sientes de lo que es verdad. Y en ese proceso, el miedo pierde terreno. No porque desaparezca de inmediato, sino porque deja de ser incuestionable, deja de ser la voz dominante, y eso abre una puerta hacia algo que ha estado ahí todo el tiempo, pero que el miedo ha intentado cubrir: tu memoria, porque cada vez que el miedo habla intenta hacerte olvidar quién eres, olvidar lo que has superado, olvidar lo que Dios ya ha hecho por ti. Y si logra que olvides, logra controlarte. Pero si recuerdas, algo cambia. Porque el miedo no puede sostenerse frente a una memoria activa. No puede mantenerse cuando empiezas a traer a tu mente las veces que pensaste que no podrías y aún así saliste adelante. No puede mantenerse cuando recuerdas las situaciones donde todo parecía perdido y de alguna manera se abrió un camino. Ahí es donde el miedo comienza a debilitarse, porque deja de hablar en un vacío. Empieza a ser confrontado por evidencia. Y esa es la clave. No se trata de silenciar el miedo a la fuerza, se trata de exponerlo a la verdad. Y cuando haces eso, cuando comienzas a cuestionar lo que escuchas dentro de ti y a recordar lo que Dios ya ha hecho, algo dentro de ti se reorganiza. Tu mente deja de ser un lugar de confusión constante. Tus pensamientos dejan de correr sin dirección. Tu enfoque cambia y por primera vez en mucho tiempo empiezas a sentir que tienes claridad. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás siendo dirigido por una voz equivocada. Y ese es el inicio de algo más profundo. Porque una vez que el miedo deja de tener el control total de tu mente, estás listo para ver lo que realmente ha estado ocurriendo todo este tiempo, algo que el miedo ha estado intentando ocultar desde el principio. La invasión mental que no notas. No ocurre de un momento a otro. No hay una señal clara que diga: ahora el miedo tomó control. Sucede lentamente, casi sin que lo percibas. Comienza con un pensamiento aislado, una duda pequeña, una inquietud que parece normal. Pero ese pensamiento no se va, se repite, regresa en momentos inesperados, y cada vez que vuelve, lo hace con un poco más de fuerza. Al principio lo ignoras, luego lo analizas, después empiezas a creerle. Y sin darte cuenta, tu mente comienza a llenarse de escenarios que no han ocurrido, pero que se sienten posibles. Empiezas a anticipar problemas, a imaginar resultados negativos, a prepararte para cosas que aún no existen, no porque estén pasando, sino porque el miedo ha aprendido a ocupar tu atención. Esa es la invasión. No es visible, pero es constante. Tu mente deja de ser un espacio neutral y se convierte en un lugar donde todo es evaluado desde el riesgo. Cada decisión pasa por el filtro del «¿y si sale mal?». Cada oportunidad es analizada desde la posibilidad de pérdida. Cada paso hacia adelante es detenido por una advertencia interna. Y lo más peligroso
es que empiezas a normalizarlo. Te acostumbras a pensar así. Te acostumbras a vivir con esa presión interna. Incluso llegas a creer que es prudencia, que es responsabilidad, que es simplemente ser realista, pero no es realismo, es miedo ocupando el lugar de la verdad. Porque el problema no es que tengas pensamientos negativos de vez en cuando. El problema es cuando esos pensamientos se convierten en la base desde la cual interpretas todo lo que ocurre en tu vida. Y eso cambia tu manera de vivir. Empiezas a sentir cansancio sin razón aparente. Una fatiga mental que no se explica por lo que haces, sino por lo que piensas constantemente. Tu mente no descansa, siempre está anticipando, calculando, protegiéndose. Incluso cuando todo está bien, no puedes disfrutarlo completamente, porque hay una parte de ti esperando que algo salga mal. Y en ese estado, la fe se debilita. No desaparece, pero pierde fuerza, pierde claridad, se vuelve secundaria frente a la intensidad del miedo. Empiezas a dudar más rápido de lo que confías. Empiezas a creer más en lo que podría fallar que en lo que Dios ya ha sostenido. Y ahí es donde el miedo consolida su control. No necesita eliminar tu fe. Solo necesita desplazarla, solo necesita ocupar el centro de tu mente el tiempo suficiente para que dejes de ver con claridad. Pero aquí está lo que cambia todo. El miedo no puede controlar lo que es expuesto. Mientras permanece inconsciente, tiene poder. Mientras opera sin ser identificado, se fortalece. Pero en el momento en que lo ves por lo que es, en el momento en que reconoces su patrón, algo empieza a romperse. Empiezas a notar cómo se repiten los mismos pensamientos. Empiezas a ver cómo anticipas los mismos escenarios. Empiezas a darte cuenta de que muchas de tus preocupaciones no tienen base real, solo repetición. Y esa conciencia es el inicio de la libertad. Porque ahora ya no estás completamente dentro del miedo. Ahora puedes observarlo. Y cuando lo observas, ya no tiene el mismo control. Pero hay algo aún más profundo que necesitas entender. El miedo no solo invade tu mente para llenarla de pensamientos negativos. Tiene un objetivo específico: hacerte olvidar. Olvidar lo que Dios ya hizo. Olvidar cómo te sostuvo antes. Olvidar que ya has pasado por momentos donde pensaste que no podrías y aún así seguiste adelante. Porque si recuerda eso, el miedo pierde su base. Y esa es la siguiente revelación que cambia completamente tu manera de ver esta batalla. El miedo ataca tu memoria, no tu futuro. El miedo quiere que creas que el problema está en lo que viene. Te hace mirar hacia adelante con ansiedad, imaginar escenarios que no han ocurrido, proyectar resultados negativos como si fueran inevitables. Te convence de que el peligro está en el futuro, de que lo que viene es incierto y por lo tanto debes temer. Pero eso no es lo que realmente está haciendo. El miedo no tiene acceso a tu futuro, no puede tocarlo, no puede cambiarlo, no puede definirlo. Lo único que puede hacer es distorsionar tu percepción en el presente. Y para lograrlo, utiliza una estrategia mucho más profunda de lo que parece. Ataca tu memoria. Porque si logra hacerte olvidar lo que Dios ya ha hecho en tu vida, entonces puede debilitar la forma en que enfrentas lo que viene. Piensa en esto con claridad. Cada vez que has pasado por un momento difícil, hubo un punto donde pensaste que no ibas a poder. Hubo un instante donde todo parecía demasiado, donde no veías salida, donde no entendías el proceso, donde sentías que estabas solo. Y aún así, saliste. De alguna manera algo se alineó, algo cambió, algo te sostuvo. Puede que no haya sido como esperabas, pero no te destruyó. No te quedaste ahí. Eso no fue casualidad. Eso fue intervención. Pero el miedo no quiere que recuerdes eso. Por eso, cuando enfrentas un nuevo desafío,
no te recuerda lo que superaste, no te muestra cómo Dios ya abrió caminos antes, no te lleva a esos momentos donde viste su fidelidad de manera clara. Hace lo contrario, te hace sentir como si fuera la primera vez, como si nunca hubieras pasado por algo similar, como si no hubiera evidencia previa de que puedes atravesarlo, como si todo dependiera únicamente de lo que ves ahora. Y ahí es donde el miedo gana fuerza, porque sin memoria no hay referencia, y sin referencia todo parece más grande de lo que realmente es. Pero en el momento en que recuerdas, algo cambia. No cambia la situación externa de inmediato. No desaparece el problema. No se resuelve todo en un instante, pero cambia tu posición interna, porque ya no estás enfrentando el presente desde el vacío. Lo estás enfrentando desde la evidencia. Empiezas a recordar que ya estuviste en lugares difíciles, que ya enfrentaste incertidumbre, que ya hubo momentos donde pensaste que no ibas a salir, y aún así, aquí estás. Y eso rompe la narrativa del miedo, porque el miedo necesita que pienses que esto es nuevo, que es diferente, que esta vez no hay salida. Pero cuando recuerdas, te das cuenta de que no es tan diferente como parece, que el patrón se repite. Dificultad, proceso, intervención. Y si eso ya ocurrió antes, entonces no estás enfrentando algo desconocido. Estás enfrentando otra etapa, otra oportunidad de ver cómo Dios vuelve a actuar. Y eso cambia la manera en que piensas. Ya no te preguntas solamente ¿qué va a pasar? Empiezas a preguntarte ¿cómo me ha sostenido Dios antes? Esa pregunta reconfigura tu mente. Te saca de la proyección del miedo y te lleva a la memoria de la fidelidad. Y en ese espacio, el miedo pierde estabilidad, porque ya no está hablando en un vacío. Ahora está siendo confrontado por hechos, por experiencias reales, por momentos donde lo imposible parecía presente y aún así no fue el final. Y eso te da algo que el miedo no puede tolerar. Perspectiva. Una perspectiva que no niega la dificultad, pero tampoco la exagera. Una perspectiva que no elimina el desafío, pero lo coloca en el contexto correcto. Y en ese contexto, el miedo ya no tiene el mismo peso, porque ahora sabes algo que antes estabas olvidando. Dios no solo estuvo contigo, Dios ya demostró que puede sostenerte. Y si lo hizo antes, no ha perdido esa capacidad ahora. Eso es lo que el miedo intenta borrar, pero eso es exactamente lo que necesitas recuperar. Porque cuando tu memoria se alinea con la verdad, tu mente deja de estar dominada por el miedo. Y eso abre la puerta a entender algo aún más profundo. Cómo el miedo empieza a distorsionar incluso la historia que ya viviste. El miedo reescribe tu historia. El miedo no solo intenta que olvides, también intenta cambiar lo que recuerdas. No borra completamente tu pasado, pero lo distorsiona. Toma lo que viviste, lo que superaste, lo que Dios hizo en tu vida, y lo presenta de una forma diferente. Reduce lo que fue milagro a simple coincidencia. Minimiza lo que fue intervención a algo que tenía que pasar, y poco a poco tu propia historia pierde poder. Empiezas a mirar hacia atrás y ya no ves evidencia de fidelidad, ves casualidad. Ya no ves dirección, ves suerte. Ya no ves propósito, ves momentos aislados sin conexión. Y eso es peligroso, porque tu historia es una de las fuentes más fuertes de tu fe. Lo que Dios ha hecho en tu vida no es solo pasado, es referencia, es base. Es una prueba constante de que no estás caminando solo. Pero cuando el miedo interviene, altera esa referencia, te hace cuestionar lo que antes era claro, te hace dudar de lo que antes era evidente, te hace reinterpretar momentos clave desde una perspectiva limitada. Y así, lo que debería fortalecerte, comienza a debilitarte. Recuerdas que saliste adelante,
pero te dices que fue por tu propia fuerza. Recuerdas que una puerta se abrió, pero te dices que fue una oportunidad cualquiera. Recuerdas que algo cambió a tu favor, pero lo reduces a suerte. Y sin darte cuenta, desconectas tu historia de Dios. La vuelves humana, limitada, explicable. Y al hacer eso, el miedo gana terreno. Porque si todo lo que has vivido puede explicarse sin Dios, entonces sientes que todo lo que viene depende solo de ti. Y eso genera presión. Presión por controlar, por prever, por evitar errores, por asegurarte de que todo salga bien. Porque ahora sientes que si algo falla, no hay respaldo, no hay intervención, no hay una mano guiando. Pero esa no es la verdad. La verdad es que Dios ha estado presente en cada etapa de tu vida, incluso en las que no entendiste en el momento, incluso en las que parecían caóticas, incluso en las que sentiste que no había dirección. Y cuando recuperas esa perspectiva, algo cambia profundamente dentro de ti. Empiezas a ver patrones. Momentos que parecían desconectados ahora tienen sentido. Decisiones que no entendías ahora muestran propósito. Procesos que te dolieron ahora revelan formación. Tu historia deja de ser una secuencia de eventos y se convierte en una línea de dirección. Y en esa línea puedes ver a Dios, no como una idea, no como una creencia, sino como una presencia constante que ha estado actuando incluso cuando no eras consciente. Eso restaura tu confianza, porque ya no estás construyendo fe sobre teorías, estás apoyándote en lo que ya viviste. Y eso tiene peso. El miedo puede cuestionar lo que no has visto, pero le cuesta mucho más cuando te afirmas en lo que ya experimentaste. Por eso intenta reescribir tu historia, porque sabe que si recuerdas correctamente, pierde su fuerza. Pero aquí está el punto clave. No se trata solo de recordar, se trata de recordar con verdad, volver a mirar tu historia y reconocer lo que realmente ocurrió. Reconocer que hubo momentos donde no tenías el control y aún así algo se alineó. Que hubo situaciones que no dependían de ti y sin embargo se resolvieron. Eso no es casualidad, eso es evidencia. Y cuando empiezas a ver tu vida desde esa evidencia, tu mente cambia. Dejas de interpretar el presente desde el miedo y empiezas a interpretarlo desde la fidelidad. Y en ese cambio, el miedo pierde estabilidad, porque ya no puede convencerte de que estás solo, de que todo depende de ti, de que no hay dirección. Ahora sabes algo que antes estabas ignorando. Tu historia ya tiene pruebas. Y si tiene pruebas, tiene fundamento, y ese fundamento te prepara para enfrentar algo que el miedo hace constantemente, exagerar lo que aún no ha ocurrido. El miedo amplifica lo que aún no ha ocurrido. El miedo tiene una forma muy específica de operar. No necesita que algo esté pasando para activarse. Le basta con la posibilidad, le basta con una idea, con una imagen, con un y sí que aparece en tu mente y comienza a expandirse sin control. Y en cuestión de segundos, tu mente construye un escenario completo. Ves el problema antes de que exista, sientes el dolor antes de que ocurra, reaccionas emocionalmente a algo que todavía no es real. Y eso agota, porque empiezas a vivir en dos dimensiones al mismo tiempo. La realidad que está ocurriendo y la realidad que tu mente está proyectando. Y muchas veces, la segunda se vuelve más intensa que la primera. Eso es lo que hace el miedo. Amplifica lo que no ha ocurrido hasta que se siente más fuerte que lo que sí está ocurriendo. Te hace sufrir por adelantado. Te hace prepararte para pérdidas que aún no existen. Te hace tomar decisiones basadas en escenarios que solo viven en tu mente. Te hace retroceder antes de siquiera haber enfrentado la situación, y poco a poco tu vida se reduce. No porque las oportunidades desaparezcan, sino porque tú dejas de tomarlas. No porque el camino se cierre, sino porque tú
dejas de avanzar. Todo por algo que aún no ha pasado. Y aquí está lo más profundo. El miedo no necesita que el futuro sea negativo, solo necesita que tú lo imagines así. Porque cuando lo imaginas de esa manera, tu cuerpo reacciona como si fuera real. Tu mente se tensa, tus emociones se alteran, tu energía cambia y empiezas a vivir como si ese resultado ya estuviera decidido. Pero no lo está. Ese es el engaño. El miedo presenta posibilidades como si fueran certezas. Te muestra probabilidades como si fueran destinos inevitables. Y si no lo cuestionas, comienzas a construir tu vida alrededor de algo que no tiene fundamento real. Pero en el momento en que te detienes, algo cambia. Te das cuenta de que estás reaccionando a algo que aún no existe. Te das cuenta de que estás cargando un peso que todavía no es tuyo. Te das cuenta de que estás permitiendo que una proyección dirija tus decisiones. Y eso te da una oportunidad. La oportunidad de regresar al presente. Porque en el presente muchas de esas amenazas no están ocurriendo. En el presente muchas de esas preocupaciones no tienen base. En el presente tienes más control, más claridad, más estabilidad de lo que el miedo te hace creer. Y cuando vuelves al presente, recuperas perspectiva. Dejas de vivir anticipando lo peor y empiezas a responder a lo que realmente está frente a ti. Eso no significa ignorar la realidad. Significa no permitir que lo que no ha ocurrido tenga más peso que lo que sí está ocurriendo. Y en ese equilibrio, el miedo pierde fuerza, porque ya no puede expandirse sin límite. Ahora tiene que enfrentarse a algo más sólido, la verdad de lo que es real y la memoria de lo que Dios ya ha hecho. Porque cuando combinas esas dos cosas, presente y memoria, el futuro deja de ser un lugar de amenaza constante. Se convierte en un espacio donde Dios aún no ha terminado de actuar. Y eso cambia la forma en que lo enfrentas. Ya no desde la anticipación del miedo, sino desde la confianza de que, así como antes hubo respuesta, ahora también puede haberla. Y cuando esa perspectiva comienza a formarse dentro de ti, el miedo pierde una de sus herramientas más fuertes, la capacidad de aislarte de todo lo bueno que ya has recibido. El miedo te desconecta de la gratitud. Hay algo que el miedo hace de forma silenciosa, pero profundamente destructiva. No solo te llena de pensamientos negativos, no solo te proyecta escenarios que no han ocurrido, también te desconecta de todo lo bueno que ya está en tu vida. Empiezas a dejar de ver, no porque no haya razones para agradecer, sino porque tu atención está completamente capturada por lo que podría salir mal. Y cuando eso sucede, tu perspectiva cambia. Lo que tienes pierde valor. Lo que has recibido se vuelve normal. Lo que antes reconocías como bendición, ahora pasa desapercibido. Y eso crea un vacío, porque la gratitud no es solo una emoción, es una forma de ver. Es la capacidad de reconocer lo que ya ha sido dado, lo que ya ha sido sostenido, lo que ya ha sido cuidado en tu vida. Pero el miedo interrumpe esa capacidad. Te enfoca en lo que falta, en lo que podría fallar, en lo que no tienes asegurado. Y mientras más te concentras en eso, menos espacio queda para reconocer lo que ya está presente. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir desde la escasez. No necesariamente una escasez real, sino una escasez percibida. Sientes que algo falta, que algo no está completo, que algo no es suficiente. Incluso cuando hay cosas en tu vida que en otro momento hubieras considerado respuestas, avances, regalos, pero ahora no los ves, porque el miedo ha desplazado tu enfoque, y aquí está lo más importante. Cuando pierdes la gratitud, pierdes una de las conexiones más fuertes con la presencia de Dios, porque la gratitud te recuerda que no has estado solo, te recuerda que ya has sido sostenido,
Te recuerda que hay evidencia de cuidado, de provisión, de dirección en tu historia. Pero si no lo reconoces, es como si no existiera. Y eso deja tu mente expuesta a pensamientos que no tienen equilibrio, expuesta a emociones que no tienen contraste, expuesta a una visión de la vida donde todo parece incierto, porque has dejado de considerar lo que ya es seguro. Pero en el momento en que vuelves a mirar con atención, algo cambia. Empiezas a notar lo que antes ignorabas. Situaciones que se resolvieron, personas que estuvieron en el momento correcto, momentos donde, sin entender cómo, todo se sostuvo. Y eso no es pequeño, eso es evidencia acumulada, evidencia de que Dios ha estado actuando, incluso cuando no eras plenamente consciente, evidencia de que no todo depende de lo que tú puedes controlar. Evidencia de que hay una fidelidad que no se interrumpe, aunque tu mente esté llena de dudas. Y cuando esa evidencia vuelve a tu enfoque, la gratitud se activa. No como una obligación, no como algo forzado, sino como una respuesta natural, una respuesta a lo que reconoces. Y en ese momento, el miedo pierde algo esencial, pierde el control total de tu atención, porque ahora ya no estás viendo solo lo que podría salir mal. También estás viendo todo lo que ya ha salido bien. Y ese equilibrio cambia tu estado interno. La ansiedad disminuye, la presión se reduce, la mente se estabiliza. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás ignorando la mitad de la realidad. Estás viendo el cuadro completo, y en ese cuadro el miedo ya no domina. Porque la gratitud le recuerda a tu mente algo que el miedo intenta ocultar constantemente, que Dios ya ha estado contigo y no ha dejado de estarlo. Y cuando esa verdad se mantiene presente, se vuelve mucho más difícil que el miedo te empuje a actuar desde la desesperación. El miedo crea una urgencia falsa. El miedo no solo habla, presiona, no te deja pensar con claridad, no te da espacio para discernir. Te empuja a actuar rápido, a decidir sin calma, a moverte desde una sensación constante de que algo debe resolverse ahora mismo. Y esa urgencia se siente real. Sientes que si no haces algo de inmediato, algo se va a perder. Sientes que necesitas tomar una decisión ya, cambiar algo ya, resolverlo todo ya. Como si el tiempo estuviera en tu contra, como si cada segundo aumentara el riesgo. Pero esa urgencia no siempre viene de la verdad. Muchas veces viene del miedo, porque el miedo necesita velocidad, necesita que actúes antes de pensar, necesita que reacciones antes de recordar, necesita que tomes decisiones desde la presión, no desde la claridad. Y cuando lo logra, te desconecta de algo esencial, la dirección. Empiezas a moverte, sí, pero no sabes realmente hacia dónde. Tomas decisiones que parecen necesarias en el momento, pero que no están alineadas con lo que Dios ha estado haciendo en tu vida. Respondes al impulso, no a la convicción, y eso tiene consecuencias, porque cuando decides desde el miedo, no estás construyendo, estás escapando. No estás avanzando con propósito, estás reaccionando para aliviar la presión interna. Y ese tipo de movimiento nunca trae paz, trae más confusión. Te encuentras en lugares que no entiendes, en decisiones que no te representan, en caminos que no fueron elegidos desde la fe, sino desde la urgencia de salir del malestar. Pero aquí está lo que necesitas ver. Dios no trabaja desde la urgencia que te desespera. Dios guía con dirección, no con presión. Su voz no te empuja a decidir sin pensar, no te obliga a moverte sin paz, no te lleva a actuar desde el miedo a perder, sino desde la confianza de que lo que Él tiene para ti no depende de una reacción impulsiva. Eso cambia completamente la forma en que respondes. Porque en el momento en que reconoces que la urgencia no siempre es real,
puedes detenerte, puedes respirar, puedes observar lo que está pasando dentro de ti sin reaccionar inmediatamente. Y en ese espacio algo ocurre, la presión disminuye. No porque el problema haya desaparecido, sino porque ya no estás dejando que el miedo marque el ritmo de tus decisiones. Empiezas a separar lo que sientes de lo que es necesario hacer. Y eso te devuelve el control. Te permite evaluar, discernir, considerar. Te permite volver a un lugar donde puedes escuchar con claridad, donde puedes recordar lo que Dios ya ha hecho, donde puedes tomar decisiones que no estén contaminadas por la ansiedad del momento. Y desde ahí, tu forma de actuar cambia. Ya no te mueves para escapar del miedo, te mueves en respuesta a la dirección. Ya no decides para aliviar la presión, decides desde la convicción. Y eso trae algo que el miedo no puede producir: estabilidad. Porque cuando dejas de vivir bajo la urgencia falsa, empiezas a caminar con un ritmo diferente, un ritmo que no depende de lo que sientes en el momento, sino de lo que sabes que es verdad. Y en ese ritmo, el miedo pierde una de sus herramientas más fuertes: la capacidad de apresurarte hacia decisiones que te alejan de lo que Dios realmente está haciendo en tu vida. El momento en que dejas de luchar contra el miedo y comienzas a confrontarlo. Durante mucho tiempo has intentado hacer lo mismo: ignorar el miedo, distraerte, esperar que se vaya por sí solo. A veces funciona por un momento. Te ocupas, cambias el enfoque, haces algo diferente y parece que se calma. Pero luego regresa, con la misma intensidad, con los mismos pensamientos, con la misma presión. Y eso te desgasta, porque sientes que estás en una lucha constante que no termina, como si siempre tuvieras que estar resistiendo algo dentro de ti, como si nunca pudieras estar completamente en paz. Pero aquí está el problema: no puedes vencer algo que sigues evitando. El miedo no desaparece porque lo ignores. No pierde fuerza porque lo cubras con distracciones. No se disuelve porque intentes pensar en otra cosa. El miedo se debilita cuando es confrontado. Y confrontarlo no significa pelear con él emocionalmente, no significa reaccionar con más ansiedad, ni intentar forzarte a sentir lo contrario. Significa algo más profundo. Significa detenerte y observarlo con claridad. Preguntarte de dónde viene ese pensamiento. Cuestionar si lo que estás creyendo tiene fundamento real. Exponerlo a la verdad, en lugar de aceptarlo automáticamente. Porque la mayoría de los pensamientos que el miedo produce no han sido examinados, han sido aceptados. Y lo que no se examina, se instala. Pero en el momento en que decides confrontar lo que estás pensando, algo empieza a cambiar. Ese pensamiento que parecía tan fuerte empieza a perder estabilidad. Esa idea que parecía incuestionable empieza a mostrar grietas. Esa emoción que parecía inevitable empieza a disminuir. Porque ahora no estás reaccionando, estás evaluando. Y en esa evaluación introduces algo que el miedo no puede sostener: la verdad. Empiezas a preguntarte: ¿esto que estoy pensando está alineado con lo que Dios ya ha hecho en mi vida? Y esa pregunta tiene peso, porque te obliga a salir de la proyección del miedo y regresar a la evidencia de la fidelidad. Te obliga a comparar lo que estás imaginando con lo que ya has vivido. Y en esa comparación, muchas de las cosas que parecían tan grandes comienzan a reducirse. No porque desaparezcan por completo, sino porque ya no están sostenidas por una creencia automática. Ahora están siendo cuestionadas. Y cuando el miedo es cuestionado, pierde autoridad. Deja de ser una voz dominante y se convierte en una posibilidad que puede ser evaluada. Y eso cambia tu posición interna. Ya no estás debajo del miedo, estás frente a él. Ya no estás siendo arrastrado por pensamientos, estás decidiendo qué hacer con ellos. Y en ese cambio,
algo se fortalece dentro de ti. Tu capacidad de responder con conciencia, tu capacidad de no dejarte llevar por la primera emoción, tu capacidad de elegir qué voz escuchar, porque el miedo seguirá apareciendo, pero ahora no tendrá el mismo poder, porque ya no será aceptado automáticamente, será examinado, será confrontado, y en ese proceso comenzará a perder el control que tuvo sobre tu mente durante tanto tiempo. Pero este no es el final de la transformación, porque confrontar el miedo abre la puerta a algo aún más poderoso. Recordar con intención. El poder de recordar lo que Dios ya ha hecho. Hay una diferencia profunda entre recordar de forma casual y recordar con intención. La mayoría de las personas recuerda solo cuando algo lo provoca, un momento, una conversación, una emoción, pero ese tipo de recuerdo es pasajero, no transforma la manera en que piensas ni la forma en que enfrentas lo que estás viviendo ahora. Pero cuando recuerdas con intención, todo cambia, porque decides traer a tu mente lo que el miedo intenta ocultar. Decides no dejar tu memoria al azar, sino dirigirla hacia la verdad. Y esa decisión tiene poder, porque en el momento en que comienzas a recordar conscientemente lo que Dios ya ha hecho en tu vida, algo empieza a reorganizarse dentro de ti. No estás imaginando algo nuevo. No estás creando una ilusión para sentirte mejor. Estás conectando con hechos reales, con momentos concretos, con experiencias donde viste intervención, donde viste provisión, donde viste dirección. Y esos recuerdos no son débiles, son evidencia, evidencia de que no has estado solo, evidencia de que has sido sostenido, evidencia de que hubo situaciones que no dependían de ti. Y aún así se resolvieron. Cuando traes eso de vuelta a tu mente, el miedo pierde su base, porque el miedo necesita un vacío. Necesita que no tengas referencia, que no tengas comparación, que no tengas una historia que contradiga lo que está diciendo. Pero cuando recuerdas, ese vacío desaparece. Ahora hay contraste. El miedo dice que no vas a poder, pero tú recuerdas que ya pasaste por algo similar. El miedo dice que todo se va a caer, pero tú recuerdas momentos donde todo parecía perdido y aún así hubo salida. El miedo dice que estás solo, pero tú recuerdas claramente que hubo presencia, que hubo ayuda, que hubo algo más que tú actuando. Y en ese contraste, algo se rompe, porque ya no estás creyendo en una sola narrativa. Ahora estás viendo dos, la del miedo y la de tu historia. Y cuando comparas ambas, la del miedo comienza a debilitarse. No porque la ignores, sino porque ya no es la única voz. Y esto es clave. Recordar no elimina automáticamente el miedo, pero cambia la balanza. Le quita el peso excesivo que tenía, le quita la autoridad que había ganado en tu mente y te devuelve algo que habías perdido. Confianza. No una confianza superficial, no una emoción momentánea, una confianza basada en evidencia. Sabes que no todo depende de lo que sientes ahora. Sabes que no todo está definido por lo que estás enfrentando. Sabes que hay un historial detrás de ti que demuestra que Dios ha estado actuando, y eso te sostiene, te da estabilidad en medio de la incertidumbre. Te permite respirar cuando tu mente quiere correr. Te ayuda a no tomar decisiones desde la presión, sino desde la claridad, porque ahora no estás reaccionando al miedo, estás respondiendo desde la memoria, y esa memoria no es cualquier cosa, es una herramienta que puedes activar cada vez que tu mente empieza a desviarse, una herramienta que te devuelve al centro, una herramienta que te recuerda quién eres, de dónde vienes y todo lo que ya ha ocurrido en tu camino. Y cuando comienzas a usarla con intención, algo dentro de ti se fortalece. Tu mente deja de ser un espacio vulnerable y se convierte en un lugar donde la verdad tiene presencia constante.
Y desde ahí el miedo ya no domina. Pero hay algo que necesitas entender para sostener esto en el tiempo. Porque incluso sabiendo todo esto, en los momentos más críticos tiendes a olvidar. ¿Por qué olvidas la fidelidad de Dios en los momentos más críticos? No es que no tengas fe, no es que no creas en Dios, no es que nunca hayas visto su mano en tu vida, no es que no tengas recuerdos claros de momentos donde todo parecía imposible y, aún así, algo se alineó. El problema es otro. En los momentos más intensos, olvidas. Y ese olvido no es casual. Tu mente, por naturaleza, está diseñada para sobrevivir, no para confiar. Cuando percibe amenaza, cuando detecta incertidumbre, cuando siente que algo puede salir mal, activa un sistema que prioriza el riesgo por encima de todo lo demás. Empieza a buscar peligros, empieza a anticipar fallas, empieza a enfocarse en lo que puede salir mal y en ese proceso deja en segundo plano todo lo que no está relacionado con la supervivencia inmediata, incluyendo la memoria de lo que Dios ya ha hecho. No porque no sea importante, sino porque en ese estado tu mente no está buscando estabilidad espiritual, está buscando protección inmediata. Y eso explica algo que muchas veces no entiendes. ¿Por qué en los momentos tranquilos puedes confiar, pero en los momentos de presión dudas? ¿Por qué cuando todo está en orden puedes recordar, pero cuando algo se mueve, olvidas? No es incoherencia, es una reacción. Pero aquí está lo importante. Esa reacción no tiene que dirigir tu vida, porque aunque tu mente tenga una tendencia natural, tú tienes la capacidad de intervenir, tienes la capacidad de elegir qué pensamientos sostener y cuáles cuestionar. Tienes la capacidad de traer de vuelta lo que el miedo intenta desplazar. Pero para hacerlo, primero necesitas entender lo que está pasando. Necesitas reconocer que ese olvido no es la verdad. Es una respuesta automática. Y cuando lo ves de esa manera, algo cambia. Dejas de identificarte con ese estado. Dejas de pensar, ya no tengo fe. Y empiezas a entender, mi mente está reaccionando. Y esa diferencia es clave. Porque ahora no estás atrapado dentro del proceso. Puedes observarlo desde afuera. Puedes darte cuenta de que tu mente está enfocándose solo en una parte de la realidad. Puedes notar cómo está ignorando todo lo que no encaja con la sensación de amenaza. Y en ese momento tienes una decisión: seguir ese patrón o interrumpirlo. Interrumpirlo recordando intencionalmente. Recordando aunque no lo sientas. Recordando incluso cuando el miedo sigue presente, porque la memoria no depende de tu emoción, depende de tu enfoque. Y cuando eliges enfocar tu mente en lo que Dios ya ha hecho, estás entrenando algo dentro de ti. Estás enseñándole a tu mente a no reaccionar automáticamente, estás creando un nuevo patrón, estás fortaleciendo una forma de pensar que no se deja dominar por la presión del momento. Y con el tiempo, eso cambia tu respuesta. Los momentos críticos siguen existiendo, pero ya no te arrastran de la misma manera. El miedo aparece, pero no toma el control completo. La presión se siente, pero no define tus decisiones, porque ahora hay algo más fuerte operando dentro de ti. Conciencia. Una conciencia que reconoce lo que está pasando, que entiende el proceso, que no se deja llevar sin cuestionar. Y desde esa conciencia puedes elegir recordar en lugar de olvidar, elegir confiar en lugar de anticipar lo peor, elegir sostenerte en lo que ya ha sido probado, y esa elección cambia todo. Porque ya no estás respondiendo desde una reacción automática, estás respondiendo desde una decisión consciente. Y eso abre la puerta a una transformación aún más profunda. La capacidad de cambiar no solo lo que piensas, sino cómo ves lo que estás viviendo. El cambio interno, de pánico a perspectiva.
Hay un momento en el que todo empieza a cambiar, no porque la situación externa se resuelva, sino porque tu forma de verla se transforma. El problema sigue ahí. La incertidumbre no desaparece de inmediato. Las preguntas siguen existiendo, pero algo dentro de ti deja de reaccionar de la misma manera. Ese es el cambio. Pasas de pánico a perspectiva. El pánico te hace ver todo más grande de lo que es. Te hace sentir que no hay salida, que todo está en riesgo, que cualquier error puede tener consecuencias irreversibles. Te encierra en una visión limitada donde solo existe lo negativo, lo incierto, lo que podría salir mal. Pero la perspectiva abre el espacio. No elimina el problema, pero lo coloca en contexto. No niega la dificultad, pero tampoco la exagera. Te permite ver más allá del momento, más allá de la emoción, más allá de la presión, y eso cambia cómo respondes. Porque cuando estás en pánico, reaccionas. Cuando tienes perspectiva, decides. Ese es el punto de quiebre. Empiezas a notar que la intensidad que sentías no era proporcional a la realidad. Empiezas a darte cuenta de que muchas de tus reacciones estaban basadas en pensamientos que no habían sido cuestionados. Empiezas a ver que el miedo había amplificado todo hasta hacerlo parecer más grande de lo que realmente era. Y en ese reconocimiento algo se calma. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás atrapado en una sola forma de ver. Ahora tienes distancia. Puedes observar lo que está pasando sin ser arrastrado completamente por ello. Puedes sentir la emoción sin que te controle. Puedes escuchar el miedo sin obedecerlo automáticamente. Y eso es poder, porque recuperas algo que habías perdido. Tu capacidad de elegir cómo interpretar lo que está pasando, elegir qué pensamiento sostener, elegir desde dónde vas a responder, y cuando eliges desde la perspectiva, el miedo deja de dominar. Sigue presente, pero ya no tiene la última palabra, porque ahora hay algo más fuerte dentro de ti, una visión más amplia. Empiezas a recordar que esto no es el final, que ya has estado en situaciones difíciles antes, que ya hubo momentos donde todo parecía incierto y aún así algo se resolvió. Y eso te da estabilidad, no una estabilidad basada en la ausencia de problemas, sino en la presencia de una verdad más grande que el problema. Empiezas a caminar diferente, no con prisa, no con desesperación, sino con firmeza. No porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no necesitas tenerlas para avanzar. Y en ese estado, el miedo pierde una de sus herramientas más fuertes, la capacidad de hacerte reaccionar sin pensar. Porque ahora, antes de reaccionar, observas, antes de decidir, evalúas, antes de creer, cuestionas. Y eso transforma tu mente, la convierte en un lugar donde no todo pensamiento tiene autoridad, donde no toda emoción define la realidad, donde no toda presión determina tus acciones. Y desde ahí comienzas a experimentar algo que el miedo no puede producir: claridad. Una claridad que no depende de que todo esté perfecto, sino de que estás viendo con mayor verdad. Y cuando esa claridad se establece dentro de ti, estás listo para algo aún más práctico. No solo entender lo que está pasando, sino entrenar tu mente para responder de una forma completamente diferente. Entrenar tu mente para recordar en medio del miedo. Entender lo que está pasando dentro de ti es importante, pero no es suficiente, porque si no entrenas tu mente, volverás a los mismos patrones. Volverás a reaccionar de la misma forma. Volverás a sentir cómo el miedo ocupa espacio sin resistencia. La transformación no ocurre solo cuando comprendes, ocurre cuando practicas. Tu mente ya tiene un hábito. El hábito de anticipar lo negativo, de enfocarse en el riesgo, de olvidar lo que Dios ha hecho en los momentos de presión. Ese patrón no se rompe solo con una idea, se rompe con repetición intencional.
Tienes que enseñarle a tu mente a recordar, no esperar a que lo haga por sí sola, no confiar en que en el momento crítico reaccionará diferente sin preparación. Tienes que intervenir antes, durante y después de cada episodio de miedo. Porque la memoria también se entrena. Empieza con algo simple, pero profundo. Detente cuando el miedo aparezca. No corras inmediatamente hacia la distracción. No intentes llenar el silencio con ruido. No busques escapar de lo que sientes. Quédate. Observa. Reconoce lo que está pasando dentro de ti sin reaccionar de inmediato. Ese primer momento es clave, porque rompe la reacción automática. Luego, dirige tu mente. No la dejes libre para seguir construyendo escenarios negativos. No permitas que el pensamiento crezca sin límite. Interrúmpelo con intención. Trae a tu memoria algo real. Un momento donde pensaste que no podrías y pudiste. Una situación donde no veías salida y apareció. Un instante donde no tenías control y aún así todo se sostuvo. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser extraordinario, tiene que ser verdadero, porque la verdad tiene peso y cuando la traes de vuelta a tu mente, algo comienza a cambiar. El pensamiento que parecía dominante empieza a perder intensidad. La emoción que parecía incontrolable comienza a disminuir. No desaparece de inmediato, pero ya no crece sin límite. Ahora hay resistencia. Pero este proceso no es de una sola vez, es repetición. Cada vez que el miedo aparezca, haces lo mismo. Te detienes, observas, interrumpes, recuerdas. Y con cada repetición estás creando un nuevo camino en tu mente. Un camino que no reacciona automáticamente al miedo, sino que responde con verdad. Y con el tiempo, ese camino se fortalece. Empieza a ser más natural recordar. Empieza a ser más fácil detenerte antes de reaccionar. Empieza a ser más rápido identificar cuando el miedo está intentando tomar control. Y eso cambia tu experiencia, porque ya no estás improvisando en medio del caos. Estás preparado. Tu mente ya no es un lugar donde el miedo entra y domina sin resistencia. Es un espacio donde hay estructura, donde hay conciencia, donde hay una dirección que no depende de lo que sientes en el momento. Y eso te da estabilidad. No una estabilidad que elimina las dificultades, sino una que te permite atravesarlas sin perderte. Porque ahora tienes una herramienta, no una teoría, no una idea, una práctica, una forma concreta de responder cuando el miedo aparece. Una forma de recuperar el control sin luchar emocionalmente, sin agotarte, sin sentir que estás en una batalla constante. Y desde ahí, algo comienza a consolidarse dentro de ti. Una nueva forma de pensar, una nueva forma de responder, una nueva forma de vivir. Pero hay algo que necesitas aceptar para sostener este cambio. El miedo no va a desaparecer por completo. Cuando el miedo regresa, y lo hará. Hay una verdad que necesitas aceptar si realmente quieres mantener la estabilidad que estás comenzando a construir. El miedo va a regresar. No una vez, no dos. Volverá en diferentes momentos, en diferentes formas, en diferentes intensidades. A veces será sutil, casi imperceptible. Otras veces será fuerte, insistente, difícil de ignorar. Y si no entiendes esto, puedes caer en una trampa, pensar que retrocediste, pensar que todo el proceso que viviste no funcionó, pensar que porque el miedo volvió, entonces no cambiaste realmente, que todo fue momentáneo, que nada se consolidó. Pero eso no es verdad. El miedo no regresa porque perdiste, regresa porque ahora estás en un nivel donde puedes ser confrontado de otra manera. Antes, cuando aparecía, tomaba control sin resistencia. No lo cuestionabas, no lo observabas, no lo interrumpías.
simplemente reaccionabas, pero ahora no. Ahora tienes conciencia y eso cambia completamente la dinámica. Porque aunque el miedo regrese, ya no te encuentra en el mismo lugar. Ya no te encuentras sin herramientas. Ya no te encuentras sin dirección. Te encuentra preparado. Y eso es lo que define la diferencia. No la ausencia del miedo, sino la forma en que respondes cuando aparece. Puedes sentirlo, sí. Puedes notar cómo intenta entrar en tu mente, cómo empieza a sugerir pensamientos, cómo intenta construir escenarios negativos. Pero ahora hay una pausa que antes no existía. Ya no reaccionas de inmediato, ya no crees automáticamente todo lo que aparece en tu mente, ya no te dejas arrastrar sin cuestionar. Ahora observas, reconoces el patrón, identificas la intención. Ves claramente que no todo lo que estás pensando es verdad, y en ese momento tienes poder, el poder de no ceder, el poder de no actuar desde esa emoción, el poder de no permitir que ese pensamiento defina tu siguiente paso. Eso no significa que el miedo desaparezca en ese instante, significa que pierde control. Y eso es suficiente para que todo cambie, porque antes el miedo dirigía tus decisiones. Ahora solo es una presencia que puedes evaluar. Antes determinaba tu comportamiento, ahora es una influencia que puedes aceptar o rechazar. Y esa diferencia es enorme. Te permite avanzar incluso cuando sientes incomodidad. Te permite tomar decisiones con claridad, aunque haya ruido en tu mente. Te permite mantenerte firme, aunque el miedo esté presente. Y eso es madurez. No la ausencia de emociones, sino la capacidad de no ser dominado por ellas. Pero hay algo más que necesitas entender. Cada vez que el miedo regresa y tú respondes de manera diferente, estás fortaleciendo algo dentro de ti. Estás consolidando un nuevo patrón. Estás demostrando que no todo pensamiento tiene autoridad. Estás afirmando que tu mente no es un lugar sin control. Estás estableciendo una forma de vivir que no depende de lo que sientes, sino de lo que eliges. Y eso con el tiempo se vuelve natural. Ya no tienes que esforzarte tanto, ya no tienes que pelear cada pensamiento, ya no tienes que luchar con la misma intensidad, porque tu mente aprende a no reaccionar automáticamente, aprende a filtrar. Aprende a sostenerse en la verdad, y en ese aprendizaje el miedo pierde frecuencia, sigue apareciendo, pero ya no domina como antes, y eso te prepara para comprender algo aún más profundo, que sentir miedo no es lo mismo que vivir dirigido por él. La diferencia entre sentir miedo y ser guiado por él. Sentir miedo no te hace débil, no te hace menos espiritual. No significa que tu fe ha desaparecido, no indica que has retrocedido en tu proceso. El miedo es una emoción humana, natural, que aparece en momentos de incertidumbre, de cambio, de exposición. El problema nunca ha sido sentir miedo. El problema es cuando el miedo se convierte en la voz que dirige tus decisiones. Ahí es donde todo cambia, porque puedes sentir miedo y aún así avanzar. Puedes sentir miedo y aún así decidir con claridad. Puedes sentir miedo y aún así mantenerte firme. La diferencia está en quién tiene la autoridad. Durante mucho tiempo, el miedo tuvo ese lugar. No solo aparecía, gobernaba. No solo se sentía, definía. No solo sugería, decidía por ti. Te detenía antes de intentar. Te hacía retroceder antes de avanzar, te llevaba a elegir lo seguro en lugar de lo correcto. Pero ahora algo ha cambiado, no en la presencia del miedo, sino en tu relación con él. Ahora puedes reconocerlo sin someterte, puedes sentirlo sin obedecerlo, puedes escucharlo sin darle la última palabra, y eso es libertad. Porque ya no necesitas esperar a que el miedo desaparezca para moverte. Ya no necesitas sentirte completamente seguro para actuar. Ya no necesitas tener
todas las emociones en orden para tomar una decisión alineada. Ahora puedes avanzar con lo que tienes, con claridad, aunque haya incomodidad, con dirección, aunque haya incertidumbre, con firmeza, aunque haya presión interna. Y eso transforma tu vida, porque dejas de depender de tus emociones para actuar, dejas de esperar condiciones perfectas, dejas de estar limitado por lo que sientes en el momento, empiezas a vivir desde algo más profundo, desde la verdad. Una verdad que no cambia con tus emociones, una verdad que no se altera con las circunstancias, una verdad que está sostenida por lo que Dios ya ha hecho, por lo que ya ha demostrado, por lo que ya ha establecido en tu historia. Y desde esa verdad, tus decisiones cambian. Ya no eliges desde el miedo a perder, eliges desde la confianza de que no estás solo. Ya no reaccionas desde la presión, respondes desde la convicción. Ya no te detienes por lo que podría salir mal, avanzas con lo que sabes que es correcto. Y eso no significa que todo será fácil. Significa que ya no estarás dividido internamente, porque antes había una lucha constante entre lo que sentías y lo que sabías, entre lo que el miedo decía y lo que la verdad afirmaba, y muchas veces el miedo ganaba, pero ahora no. Ahora la verdad tiene más peso, y cuando la verdad tiene más peso, el miedo pierde influencia, sigue estando ahí, pero ya no dirige, sigue apareciendo, pero ya no gobierna, sigue hablando, pero ya no decide, y en ese estado, algo se establece dentro de ti. Una estabilidad que no depende de la ausencia de problemas, una paz que no depende de tener todas las respuestas, una claridad que no depende de sentirte completamente seguro, sino de saber en quién estás confiando. Y desde ahí puedes avanzar, no perfecto, no sin miedo, pero libre, libre de no ser controlado por lo que sientes, libre de no vivir limitado por lo que temes, libre para caminar con dirección, incluso cuando el camino no está completamente claro. Y esa es la diferencia que lo cambia todo.